El objetivo de analizar los retos de docentes en la enseñanza de la lengua y literatura en tiempos de pandemia. La metodología aplicada en la presente investigación es de tipo descriptiva, no experimental, de coherente transversal. La asignatura de lengua y literatura deben preparar y diseñar estrategias pedagógicas para el desarrollo de destrezas, habilidades, además de dotar al educando de herramientas comunicacionales de tal modo que pueda ejercer plenamente la interacción entre otras asignaturas donde deben realizar los procesos lectores, de comunicación y de escritura. La propuesta presentada permite el desarrollo de nuevas destrezas y habilidades generadas en un ambiente dinámico y propicio para la construcción de conocimientos. Las aplicaciones Kahoot, Genite y Piaget son una alternativa para que el docente innove su metodología y motive a sus estudiantes al trabajo colaborativo, brindándole herramientas para que se convierta en un procesador de información autónomo. Los representantes de este enfoque plantean el debate entre lo que podría significar una mirada del texto literario como semántica diccionaria y semántica enciclopédica, según palabras de Eco. Respecto de esta última, se comienza a posicionar en la teoría de Eco el concepto de enciclopedia cultural del lector, al ubicarlo como un sujeto implicado en el proceso de comprensión e interpretación del texto. El lector debe encontrar la similitud en lo diverso, situación que le exige realizar una lectura crítica de la obra de arte literaria. Su formación crítica es un propósito histórico y social de la filología literaria y la didáctica de la literatura. Recuérdense las alusiones de House y las didácticas al respecto. Por eso, apoyados en el planteamiento de Eco, presentamos en el aula algunos principios de la didáctica de la lectura literaria, como son: toda lectura es siempre conjetural o aductiva. El lector modelo de un texto narrativo debe haber elaborado algún método obsesivo, así como el científico cuando pretende acercarse a una interpretación sospechosa del mundo. La lectura predictiva es una estrategia didáctica que le brinda a los estudiantes la posibilidad de hacer infinita la semiosis del texto. Podemos tomar decisiones difíciles cuando se están siguiendo instrucciones ambiguas. La lectura posible en la clase de literatura es al mismo tiempo una forma de comprender la diversidad cultural que nos distingue como seres en proceso de evolución permanente. Enfoque comunicativo. Este pone énfasis en la comunicación y en el aprendizaje de la lengua extranjera a través de la interacción. Introduce textos reales en la situación de aprendizaje y ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no solo en la lengua. Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendizaje del aula e interpreta relacionar la lengua aprendida en el aula con actividades relacionadas fuera de ella. Características. El método comunicativo se caracteriza por ser un enfoque de enseñanza general y no un método de enseñanza con prácticas de clase claramente definidas. Como tal, a menudo se le define por medio de una lista de principios o características generales. Una de las listas más conocidas es de las 5 características del método comunicativo, elaborada por David Nunan en 1996. Número 1. Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción. Número 2. Introduce textos reales en la situación de aprendizaje. Número 3. Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no solo en la lengua. Número 4. Da importancia a la experiencia personales de los alumnos como elemento que contribuye a su aprendizaje. Número 5. Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con actividades realizadas fuera de ella. Características de la teoría sociocultural. Parte del método genético comparativo y el método experimental evolutivo y distingue 4 ámbitos de análisis:
el filogenético relativo al origen de las funciones psicológicas humanas como especie, el histórico sociocultural relativo al contexto de inserción del sujeto, el ontogenético relativo a la evolución biológica y sociocultural, por último, el microgenético, que es el relativo a las características psicológicas particulares del individuo. Cada uno de ellos comprende al individuo y al proceso de aprendizaje desde una perspectiva evolutiva. Toma en cuenta los instrumentos y signos que mediante entre el proceso de interacción social y el desarrollo del individuo, especialmente el lenguaje, pone en evidencia la importancia de las relaciones del sujeto con la sociedad. Considera que la comprensión del desarrollo cognitivo infantil solo es posible si se atiende a la cultura en que se desenvuelve el niño. Comprende que los patrones de pensamiento responden a una construcción social y no a una condición innata del sujeto. En tal sentido, el conocimiento es fruto de co-construcción, donde participa tanto el individuo como el grupo social. Reconoce que existen habilidades mentales innatas como la percepción, la atención y la memoria, pero su desarrollo se posibilita en la interacción social. El enfoque desde las prácticas sociales del lenguaje son todas aquellas maneras en las que el hombre puede interactuar con la sociedad, ya sea de manera oral o escrita, para transmitir sus emociones y sentimientos, además de dar un punto de vista sobre un determinado tema. Sus ideas se complementan y se hacen mayores al interactuar con los demás, las cuales se desarrollan en diferentes contextos: tecnología, comunicación y sociedad y costumbres. Las prácticas sociales están constituidas por los diferentes usos de la lengua, así como recibir, transmitir y utilizar la información, la representación, la interpretación y la comprensión de la calidad de construcción y el intercambio de conocimientos, la organización y autorregularización de pensamientos. Las prácticas sociales del lenguaje que integran el otros. programa han sido seleccionadas y analizadas. No toda interacción social medida por el lenguaje o a propósito de él debe o puede llevarse a la escuela. No tiene sentido intentar repetir en el aula las prácticas sociales propias de los currículos cotidianos, aquellas en las que aprenden a participar desde pequeños. Tampoco se esperaría que los estudiantes de secundaria se apropien de las prácticas del lenguaje de los currículos profesionales. Lo que se refiere es que participen en aquellas que les permitan ampliar su acción social comunicativa y enriquecer su comprensión del mundo, de los textos y el lenguaje.